Hola, bueno, aquí vamos con lo que espero sea el último módulo de esta segunda parte de las clases de transmisión, de pregrado de mecánica aplicada, facultad y forestales de la Universidad de La Plata. Vamos a tomar la presentación. Vamos a darle tamaño. Y estuvimos viendo lo que es básico y fundamental para argumentar la venta de un tractor hoy día, que es la transmisión. Dado que decíamos, la tesis fundamental acá ha sido los motores ya no son un problema, dejaron de ser una razón básica para la elección de un tractor. A veces la misma firma provee motores a varios fabricantes de tractores, como es el caso, para dar un ejemplo, de Cummins Internacional. Eso tiene muchas ventajas. El estoqueo de repuestos para un proveedor de repuestos es un tema de mucha inversión. Si resulta que son muchos los motores que tienen que estar produciendo repuestos, si el número de motores sea chica, obviamente es mucho más factible tener estoqueado suficiente cantidad de repuestos, y eso a nivel de funcionamiento de un tractor a campo es básico. Los tractores se rompen cuando están funcionando, como decimos siempre, y si es que estaban funcionando es porque yo los necesito, y entonces la pronta reparación y puesta en funcionamiento nuevamente de un tractor tiene en la empresa agrícola mucho más peso que otros factores que puedan ser secundarios, como cuánto vale ese repuesto, o cuánto consume ese tractor dentro de lo que es el mercado argentino. Luego vimos que separamos a la oferta de tractores del mercado actual en tres grupos de un eje motriz, lo que llamamos el two-wheel drive, dos ejes motrices, pero con el eje delantero manteniendo la dirección Ackermann, lo que da ventajas fundamentalmente fabriles, que fabrica un tractor de un eje motriz con poca dificultad, compra un proveedor, que es raro en muchísimos de los casos, tiene una fábrica en Argentina, y puede entonces, simplemente alargando la línea de armado, la línea de producción, está sacando dos tractores de un eje motriz y dos ejes motrices con una dirección Ackermann, tipo Ackermann, que de alguna manera tiene algunas limitaciones que centramos en el necesario aún hoy avance cinemático de ese tren delantero, que nos trae algunos problemas de operación en condiciones de suelo duro y algunos problemas de manejo de lastres cuando el tractor se importa de un lugar que se trabaja con enganche tripuntal a la Chaca Argentina, donde jamás va a haber tractores con enganche tripuntal, y menos aún maquinaria para enganchar en 3 puntos. Por lo tanto, había ahí un desfasaje de la cantidad de lastres y cómo se coloca. Y por último hablamos del four-wheel drive, de 4 ruedas motrices, estándar de muchas estándares que utilizan muchas líneas de estandarización, como por ejemplo la ASABE, la ISO, y que son mayoritariamente en Argentina los tractores que llamamos articulados. Hay excepcionalmente algunos diseños de 2 ejes motrices y los 2 ejes con ruedas iguales, pero el más común para nosotros, y yo diría que en el resto del mundo, es el tractor que no tiene dirección Ackermann y que se articula al medio para poder girar. Hemos hablado de problemas, hemos hablado de manejo de lastres, hemos hablado de situaciones de crear avance cinemático cuando no existe, porque estos tractores articulados no es posible conectar y desconectar la tracción delantera, sino que está siempre conectada. Hasta ahí llegamos. Lo que tenemos que hablar en este módulo está referido a lo que es otro punto que provee potencia al tractor, que no es potencia traccional, es decir, componente horizontal del esfuerzo en la barra de tiro, lo que llamamos T,
mayúscula, multiplicado por la velocidad real de avance. Eso es la potencia traccional. Y lo que tenemos que hablar ahora es de una potencia que se utiliza de forma rotativa, potencia rotacional. También alguien le llama potencia de absorción. Hay máquinas que estáticas necesitan una asistencia eventual de potencia y se colocan a la toma de fuerza, y hay otras que desplazándose necesitan usar la toma de fuerza. Aquí tenemos dos casos. Arriba a la izquierda hay un tractor que eventualmente se está usando para desagotar ahí un piletón, y entonces en la parte trasera se ha colocado en la toma de fuerza una bomba que está tomando de un caño y está sacando del otro, de modo que usamos el tractor 100% de su potencia a través de la toma de fuerza. Aquí abajo hay una chipeadora, cuando se derrama eventualmente como mantenimiento del monte o cuando quedan las ramas luego de la cosecha, es necesario reducir el tamaño de esas. Y esta chipeadora, fíjense que el tractor es pequeño y está conectada a la toma de fuerza para trabajar. En cambio acá arriba, a la derecha, ahí vemos una máquina que está siendo traccionada desde 3 puntos, a la barra inferior de 3 puntos del tractor, pero, o sea que se va a traccionar, perdón, me fui, pero luego arriba vemos el forro, la cubierta, la protección de una barra cardánica, que es la que conecta el motor del tractor con la máquina para proveerlo de potencia. Esa vaina es un elemento de seguridad. Luego aquí vemos otras aplicaciones del estilo. Este es un tractor tan viejo que eventualmente no tiene un sistema hidráulico propio, entonces está colocando una bomba para asistir de potencia hidráulica a otra máquina. También en la toma de fuerza. Fíjense, aquí hay un generador de corriente. Esto típicamente es un elemento muy interesante en un tambo de gran tamaño, cuyo equipo se ha accionado eléctricamente, y bueno, nadie está cubierto de un corte de corriente eléctrica, y en ese caso no hay quien le cuente a las vacas, mirá, hoy no te toca, hoy no te voy a ordeñar. Eso sería un desastre, además de financiero sanitario, en un tambo, de modo que el tambo se ordeña, y en el caso del corte de corriente, tener un generador de este tipo, donde separaría lo que tenga que acceder al tractor, y el tractor va a generar la corriente necesaria para el tambo. Una enfardadora, una máquina que hace fardos cilíndricos, también es una máquina que por aquí hay que darle potencia de tracción, hay que desplazarla. Esta plataforma eleva el forraje, y acá estos cuerpos lo que hacen es formar el fardo, ¿no? Y arriba, esa barra cardánica en negro nos está mostrando la asistencia de potencia para que la máquina forme el fardo. Se tracciona por la indicación de la línea roja, se le da potencia de absorción, potencia rotacional, desde la toma de fuerza. Este es un elemento muy interesante que más de un alambrador le encantaría tener para los esposos, y nuevamente está accionado por la toma de fuerza, otro de los puntos que provee. ¿Dónde está ubicado? Bueno, le llamamos toma posterior, porque es lo más frecuente. En el mercado nuestro, una toma delantera o lateral es bastante poco frecuente. En otros sistemas como el europeo sí tienen alta frecuencia, pero para nosotros es la toma posterior. Está estandarizada su ubicación para evitar que tratemos de acoplar una máquina y luego no lleguemos, nos quede corto, de modo que está estandarizado. Alrededor de ese círculo rojo, más o menos, está definido que en cualquiera de esas partes tiene que estar colocado ese eje que utiliza frecuentemente, normalmente, lo modal es utiliza el mismo embrague del tractor y tengo una salida externa para poder conectar las máquinas. En ese caso, este es un acercamiento a esa toma de fuerza, y pasa lo siguiente: una toma de fuerza, estoy usando el nombre que van a sentir en el campo constantemente, en realidad una toma de potencia es una toma de fuerza y es una toma de velocidad. Por eso es potencia.
En la medida que la potencia de los motores de los tractores fue creciendo, esa toma estandarizada, que tiene un eje de 35 milímetros de diámetro, que tiene 6 estrías, que tiene por ahí, si podemos verlo, un surco a donde se va a anclar la máquina que se conecta, gira en sentido horario, son todas las cosas que se han estandarizado. Y luego hubo que elegir un régimen, una frecuencia de giro, también hemos llamado por ahí velocidad angular, estándar, también con la razón de que sean compatibles todas las máquinas. Si el fabricante está haciendo una máquina que va a necesitar asistencia de la toma, necesita saber con qué frecuencia va a entrar para luego multiplicar o desmultiplicar ese régimen hasta que obtenga la que él necesita en su equipo. De modo que en algún momento el estándar fue necesario para ponerse de acuerdo, fabricantes de tractores y de máquinas, cuáles serían las características, porque si no, cada máquina que me compro tendría que ir a cambiar la toma de fuerza y ponerle una específica. Esos estándares incluyeron este formato que acabamos de explicar. Y la velocidad que incluyeron los primeros tractores, aún no de mucha potencia, hasta los 65 caballos vapor de potencia, los tractores debieron usar esta toma que estamos viendo, la categoría 1, que gira a 540 vueltas por minuto. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento que se fijó el estándar no estaba demasiado lejos del régimen que los motores daban su potencia máxima, era realmente lento respecto a hoy día, porque es un número divisible sexagesimal por 360, que daba bien para las cuentas, de modo que a partir de ahí todos los fabricantes saben que si necesitan tomar potencia de la toma de potencia, la van a tomar a un régimen de 540. Por supuesto, la fuerza o el par que va a ser capaz de transmitir esa toma está ahora en función de la potencia del motor. En una multiplicación muy simple, par por régimen daría la potencia. Pero lo que no se negocia y está fijado son las 540 vueltas por minuto. ¿De acuerdo? Ahí está la protección de la toma de fuerza que hablamos antes. Es un material de un plástico reforzado. Es necesario utilizarla. Es muy peligroso no utilizarla. ¿Qué pasa? Cuando se va a conectar la toma al tractor, la parte distal de esta barra cardánica, es necesario por aquí adelante de esa gran cazuela amarilla, el tractorista debe por ahí meter sus dedos y empujar un seguro, que ahora lo vamos a ver, tanto para sacarla a la toma de potencia, no tanto colocarla porque se traba solo. Entonces eso es bastante molesto, si hay que hacerlo muchas veces. Y con alta frecuencia, esta pieza o se la saca o se rompe, por acción mágica, divina, o para ser más sincero, por acción de un martillazo, para que no moleste, porque se cansa de utilizarlo. Ahí está la barra cardánica sin la protección. La barra cardánica permite que el tractor gire y se aleje y se cruce, porque tiene dos crucetas, una cierta angulación. Es capaz de seguir transmitiendo el régimen, ya vaya recto, ya vaya girando. Esa es la pieza que hacíamos mención, esa es la parte de la cruceta de la boca de enganche. Aquí es la hembra donde encaja ese eje de 6 estrías, pero este pequeño resorte tiene que ser vencido por el dedo del tractorista cuando va a desarmar la toma, cuando va a sacarla. Y como toda esta pieza está cubierta por esa cazoleta amarilla, es que generalmente se le quita. Aquí tenemos otro extremo, ahí está la pieza de protección amarilla que hablábamos, y esta nuevamente es una toma de esta categoría 1, tiene 6 estrías, y ahí está el pequeño resorte que hay que vencer para desacoplar. Claro, cuando uno quita la protección de la toma de fuerzas puede pasar esto. Puede pasar y pasa. En el país ya hace muchos años que tenemos estadísticas, desde que están funcionando las aseguradoras de riesgo de trabajo, las ART, en el país llevamos estadísticas propias. Antes, cuando hablábamos de seguridad en la operación de máquinas, teníamos que recurrir a estadísticas del primer mundo, de California, de Japón, de lugares realmente diferentes a lo que son los sistemas de producción argentinos. Hoy tenemos cifras propias y la accidentología en la operación de máquinas agrícolas
generalmente está en el número de casos denunciados de accidentes, a través de la RT. La operación de máquinas está normalmente, casi todos los años, muy poquito, la accidentología total, por debajo de otro trabajo que es realmente riesgoso, que es la construcción, sobre todo en las zonas de ciudades, la construcción con operadores a 10 pisos, 15 pisos de altura, es una fuente de accidentología muy grande, que generalmente es un riesgo. Pero si tomamos otro indicador, que son las denuncias de accidentes graves que terminan en fatalidad, eso se llama índice de fatalidad, y se expresa como número de accidentes fatales por cada 10.000 o 100.000 trabajadores, según la escala. Hay prácticamente todos los años la accidentología que lleva la Superintendencia de Aseguradoras de Riesgo del Estado, del Trabajo, la accidentología fatal, el trabajo agrícola supera a la construcción. Lo decimos más fácil. En la construcción hay un poco más de accidentes, pero muere mucha gente, menos gente que la gente que muere por un accidente ligado. ¿Sí? Entonces, dentro de la accidentología fatal de la operación de máquinas agrícolas, el hecho de ser capturado por la toma de fuerza al no utilizar su protección es la número uno. La gente se muere porque es atrapado por la toma de fuerza cuando no está en la protección pasiva colocada, ese forro amarillo que veíamos. Y tener en cuenta una cosa, cuando hablamos de las ART que lleva esta cifra, no hablamos de aquel abogado, dentista o amigo del chico de campo que fue un fin de semana porque estaba lindo, fue al campo, acarició algún caballo, vio el tractor y dijo, voy a acercarme al tractor. No estamos hablando de operadores eventuales e inexpertos. Estamos hablando que la cifra que manejan las asociaciones de riesgo de trabajo son operadores agrícolas, son tractoristas, son gente que está todo el día arriba del equipo, no es que no sepa. Es seguramente que el exceso de confianza de un peligro potencial con el cual convive diariamente, llega un momento que le hace bajar la guardia. El famoso, ¿cómo me va a pasar a mí si estoy todo el día arriba del tractor? Ahí, los estudios ergonómicos nos dicen que es donde se baja la guardia y donde ocurren accidentes de este tipo. El atrapamiento por toma de fuerza tiene dos posibilidades. Si la ropa del operador, por suerte para él, es vieja, gastada, remendada, como pasa a veces, aleluya, va a quedar desnudo, pero le va a quedar la pierna y el cuerpo en su lugar. Si la ropa tiene la mala suerte que era nueva, probablemente muera. Esto que también es un muñeco, por supuesto. La idea no es hacer amarillismo. Toma posterior paciencia, Pauchekhov en inglés, cuando lo vean. Fíjese que aquí aparece la toma que estamos hablando, en la parte de abajo, 35 milímetros 6 estrías. Sin embargo, aparece otra arriba, que tiene también 35 milímetros el eje, pero como para vacunarnos de errores, tiene 21 estrías. Las estrías son muchas más y por ende son más finas. ¿Y qué otra causa cambia? Cambia, el giro es horario también, pero cambia el régimen. Aquí la velocidad estandarizada que se ha pactado es prácticamente el doble. A esta toma de fuerza, a esta toma de potencia, le vamos a dar categoría 2. Esta categoría 2 gira a 1000 revoluciones por minuto, a 1000 vueltas por minuto. ¿Por qué aparece una toma categoría 2? Aparece una toma categoría 2 porque dijimos, la categoría 1 debe usarse hasta los 65 caballos. ¿Por qué? Porque la resistencia del eje, la resistencia del embrague del tractor, se la limita a soportar 65 caballos. Como son solamente a 540 vueltas, nos da un par determinado. Cuando la máquina, vamos a suponer, demanda el doble, 130 caballos, perfectamente puede ser una corta picadora de forraje de 2 o de 3 hileras, está necesitando 130 caballos para funcionar desde el motor. ¿De acuerdo? Si funcionara solamente a 540 vueltas, seguramente el embrague del tractor se quemaría. ¿Por qué? Porque no soporta un par motor tan grande para llegar a los 130 caballos.
En ese caso, por encima de los 65 caballos, debo aconsejar, debo tratar, debo procurar, debo exigir, si soy el técnico responsable, que una máquina de 130 caballos se compre la máquina para ser alimentada con 1000 vueltas por minuto como velocidad estándar y no con 540. Es decir, el problema, el círculo vicioso, hay que romperlo al momento de adquirir la máquina y exigir una máquina que sea para usar con la toma de potencia categoría 2. Ustedes saben que eso no ocurre. No ocurre por una cuestión de ignorancia del usuario, por una cuestión de poca voluntad de manejar los conocimientos adecuados del vendedor, que es un miembro corporativo del sistema, y a él le conviene vender la máquina y gana lo mismo, no importa qué toma tenga. Y es un problema, por supuesto, del técnico nuestro cuando estamos asesorando la compra de una máquina. Cosa que rarísima vez en la vida nos contratan para hacer. La gente gasta $1.200.000, como vale un equipo de cosecha, más o menos completo, y yo no conozco a nadie el día de hoy que contrate a algún colega de los freelance, no hay demasiados, pero los hay, que están muy al tanto del mercado, que están muy al tanto de los técnicos, y con un par de días técnicos de por medio, estamos hablando, no sé, $600, por decir algo, y de asesoría en la compra de $1.200.000. Y sin embargo, yo, es lo que llevo de vida, y ya es bastante, nunca he visto. Entonces, la gente hace tremendas inversiones y uno dice, ¿y por qué decidió este equipo? ¿Y por qué se compró una cortapicadora de forraje de 130 caballos y la utiliza con la toma de potencia categoría 1 que seguramente le esté quemando el embrague en forma continua? Realmente te dicen, sí, quema el embrague, pero yo pensé que eso era culpa del tractor que tiene un embrague malo. No, si yo uso solo a 540 vueltas, le estoy pidiendo 130 caballos, el par motor que necesito transmitir es mucho más grande. A ver si queda claro. Par por régimen es la potencia que necesito. En este caso es fija, 130 caballos. ¿De acuerdo? Si el régimen es la mitad, les debo las monedas, 540 vueltas es la mitad que 1000, bueno, el par motor, entonces, tiene que ser el doble para usar la toma de potencia categoría 1 para una máquina que tendría que ser categoría 2. Primer argumento fundamental. Segundo argumento. Si la máquina fuera diseñada, preparada y hecha para recibir 1000 vueltas, la transmisión de la máquina tendría que ser mucho más liviana, por ende mucho más barata. ¿Por qué? Porque si yo voy a llevar esos 130 caballos a 1000 vueltas, bueno, la máquina tiene que aguantar, otra vez le debo las monedas, tiene que aguantar la mitad de fuerza. Y hasta el día de hoy no hay decreto que haya cambiado que lo que rompe a los ejes, lo que rompe los engranajes, lo que rompe las transmisiones, es la fuerza y no la velocidad. ¿Estamos hasta allí? No estoy hablando de otra cosa que no sea, para ir a algún ejemplo que ya hemos dado en transmisión de potencia. Al principio decíamos, hombre, el tractor más grande que hay en el mercado tiene 500 caballos en el motor. El más grande de todos. Que yo sepa hasta ahora, más o menos. Una Ferrari de carrera y a veces una Ferrari de calle, tiene motores que tienen 1000 caballos, el doble. ¿De acuerdo? Con un tractor de 500 caballos se tiene mucha capacidad de trabajo. Se puede tirar máquinas muy grandes y hacer muchas hectáreas en el día. En cambio, con el doble de potencia que tiene una Ferrari, no puedo hacer ni 10 metros de campo. ¿Por qué? Porque es muy liviana. La relación peso-potencia de la Ferrari está pensada, está diseñada para que me dé velocidad en una excelente ruta, en una excelente autopista o en una pista de carrera. No está diseñada para hacer fuerza. Ni sus ruedas, ni su carrocería, porque es muy liviana. El tractor exactamente al revés. Fíjense ustedes, entonces, que un tractor que tenga, no 500, les digo, 10 caballos, normalmente los ejes de la transmisión van a ser mucho más gruesos, mucho más importantes, mucho más pesados que el eje motriz de una Ferrari. El eje motriz de una Ferrari que llega a la rueda con el movimiento probablemente sea como su dedo meñique. En cambio, cualquier tractor de 50 caballos
y seguramente va a tener un eje muy importante y pesado. Fíjese cómo, para transmitir el doble de potencia, se puede aliviar la transmisión en la medida que yo utilice un alto régimen para evitarle los pares importantes, que son los que requieren incorporar valor a la transmisión. ¿Qué pasa en el mercado? Llevo bastantes años haciendo extensión. Jamás encontré un usuario o un tractorista que supiera cuando el tractor, y todo tractor de más de 100 caballos tiene que tener esa toma categoría 2, jamás encontré a alguien que sepa para qué. El desconocimiento es, el hombre se resiste en general al nuevo conocimiento. Entonces, a la hora de decidir la máquina, supongamos que tengo la oferta que me ofrecen las dos, a veces pasa. ¿Usted la quiere para toma categoría 1 o para 2? ¿Y qué es la 2? Y esa de lo finita. No. ¿Y esa cuánto va? Y esa va a 1000 vueltas. No, la gente en general, no sé por qué razón de la vida, será que no sabe mucho de física elemental, pero entiende que es peligroso un eje que gira tan rápido. Yo en mi vida he visto que la velocidad rompa algo. Siempre es el par. Ese problema tenemos, es un problema antrópico. Yo hablo con los fabricantes de máquinas y me dicen, sí, de acuerdo, vos enseñás, yo vendo, me dice el fabricante. ¿Cómo es eso? Claro, vos andás a enseñar a los colegas que pidan la toma categoría 2, porque a mí me conviene, la transmisión es más barata, la máquina es más barata, es más competitiva, pero la gente no me pide. Y sigo haciendo, independientemente de la potencia, toma para ser usadas con la toma de categoría 1, o sea, baja vuelta, y por ende, mucho par motor. Total, después, ¿sabes qué? Como se les rompe el embrague del tractor, porque es lo primero que falla, le echan la culpa al fabricante del tractor. Nunca me van a echar la culpa a mi fabricante. ¿Se entiende? Yo vendo, vos enseñás. Ahí está la categoría con las 21 estrías. En la categoría 1 con 6 estrías. Hay 2 y hasta 3 categorías más. Lo dejo ahí porque la historia es larga. Después la categoría 3 ya es necesario cambiar el diámetro, pero hasta la 3 llevan el mismo diámetro, y eso existe porque hay tractores de hasta 500 caballos, y obviamente la toma de categoría 2 le queda un chica, y debe llevar normalmente embragues independientes. Ahí tienen las dos tomas de fuerza colocadas, está esta forma de hacerlo, están con protecciones, por eso parece ahí un protector para cada toma, o a veces las tomas, o a veces bajo el asiento del tractor, en la caja de herramientas, viene la toma categoría 2, y lo que hay que hacer es sacarla uno y ponerla otra. Y al colocarla simplemente están tomando de engranajes alternativos, y cuando pongo la 1, de 6 estrías, va a girar a 540 vueltas al régimen del motor que indique el cuentavueltas del tractor, que tiene ahí un símbolo, y nos va a decir, es como un sombrerito, como un techito, que uno dice 540 y el otro dice 1000. A ese régimen del motor va a funcionar cada una de las tomas. Yo decía, recuerden ustedes que en tractores rígidos, ya lo hablamos cuando hablamos de caja de cambio en un block o caja de cambio separados por un cardan, cuando el motor está en un block, fíjese lo que cuesta cambiar un disco de embrague. Hay que partir al medio, separarlo en dos al resto. El disco de embrague se puede quemar porque, habíamos puesto el ejemplo, el tractorista poco juicioso quiera salir con el equipo clavado. Una forma interesante. Eso ocurre con más frecuencia en los tractores de mucha capacidad de tracción, los articulados. ¿Por qué? Están como clavados al suelo, entonces el tractor no patina el embrague y se queda. Ahora, el embrague, como es compartido con la toma de fuerza, también puede ser cuando yo utilizo una máquina de 130 caballos con la toma de categoría 1, como es casi modal en el país, yo estoy llevando el embrague al mínimo. Y donde se quiera pegar una atoradura o algo así, ese disco de embrague se va a pegar. Ahora tengo dos razones. Este tractor, fíjense que es un tractor de un solo eje motriz, apenas se ve la rueda de adelante, pero es un solo eje motriz. Este es un tractor que difícilmente quede un embrague patinando, tirando demasiado en tracción, sino que seguramente quema el embrague porque estoy usando la toma inadecuada.
y cambiar un disco de embrague, y con suerte son 3 días de trabajo si me atienden diferentemente, ¿no? Y repito siempre la misma tontería. ¿Saben cuándo van a quemar un disco de embrague? Cuando están trabajando apurado, porque no le cierran las fechas, se viene la lluvia o se pudre. Otro tractor, otra marca, pero la problemática es la misma. Hay que partir el tractor en dos para cambiar un disco de embrague. El disco de embrague en sí cuesta 2 mangos, al lado de lo que es mantenimiento del tractor, el precio se paga en la pérdida de capacidad. Hasta ahora hemos hablado de rodados. En la agricultura las orugas se usaron muy poco durante mucho tiempo, porque eran orugas metálicas. Entonces se usaron siempre cuando la capacidad tractiva, la capacidad de paso, la capacidad de sustentabilidad, de no hundimiento del tractor, eran lo prioritario y lo máximo. En el noroeste argentino lo vamos a encontrar todavía, tractores seguramente de orugas metálicas, en zonas de desmonte, en lugares donde todavía se agranda la frontera agropecuaria haciendo desmonte. Son tractores que se tienen que mover a muy baja velocidad, por ende son muy adecuados para usar grandes anchos de labor o máquinas realmente pesadas, pero que es impensado trabajarlas a alta velocidad. Primera, porque sería un mantenimiento muy costoso, esas orugas durarían mucho menos, las metálicas, siempre hablo. Y segundo, que el ruido que generaría haría insoportable trabajar con eso. Pero luego, la empresa Caterpillar nos sorprende con este producto, el de arriba a la izquierda, que tuvo una evolución de por medio, pero llegó a este producto que lleva la marca Challenger, de esta empresa Caterpillar, que hizo algo así como un híbrido. Hizo una oruga con todas las ventajas de la oruga. La oruga siempre nos va a dar la mayor superficie de apoyo que se puede lograr, una mayor superficie de apoyo que con cualquier combinación de ruedas. Y sobre todo, y es fundamental para ello, esta, que se llama buggy, igual que las locomotoras, ese buggy tiene que tener, fíjense el importante resorte acá arriba que mantiene apoyado ese buggy. Esos buggy son muy importantes porque tiene que hacer que desde el primer contacto con el suelo ahí hasta el último, esto es largo de pisada, la presión sobre la oruga en la parte inferior sea siempre la misma. Si en algún lugar no hay la misma presión, entonces no puedo contar largo de pisada por ancho de la banda como superficie real de apoyo. Y sí lo puedo hacer si hay una muy buena distribución de peso. Una variante fue la que Case presentó en su momento, se llamó Quad-Track a este producto, y se utiliza sobre los tractores articulados, y se lo ha utilizado bastante también en cosechadoras de cereales para lograr alta flotabilidad. ¿Qué pasa? Luego, por detrás, y juicio por medio inclusive, salió con un producto muy similar también. ¿Por qué digo que este es un híbrido? Porque estas orugas pueden ir a alta velocidad, perfectamente van a 30 km por hora sin ruido alguno. Es un material, es un compuesto de caucho compuesto, por supuesto, donde esta rueda solo es estiradora, gavilla se llama, y la rueda de tracción es esta, de mayor tamaño. ¿Por qué? Bueno, porque como este tractor tiene en definitiva un solo eje motriz, de alguna manera va a tener mucha transferencia de peso al eje trasero, por eso debe tener una rueda más grande para lograr mejor traficabilidad. Este tractor tiene que cambiar la dirección, si bien tiene un volante circular como cualquier tractor para facilitar el manejo del tractorista, en realidad cuando el volante se gira lo que hace es darle más velocidad. Suponga que este tractor va a girar a la derecha, el operador gira el volante hacia la derecha, y en realidad lo que está haciendo es a la oruga de afuera darle más velocidad. Al darle más velocidad a la oruga de afuera, el tractor comienza a girar. Por supuesto hay una velocidad sobre la cual el tractor no gira. Para girarlo debe bajarse la velocidad, porque si no se provocaría ciertamente un accidente con facilidad.
Tiene que haber una armonización entre la elasticidad, recuerda el concepto de elasticidad del motor, y la caja de cambio que tiene. Es decir, la elasticidad del motor está dado por lo menos por 3 indicadores. Que normalmente en tractores viejos teníamos como importante la reserva de par motor. Hoy prácticamente todos los motores modernos y Common Rail y regulación electrónica tienen altísima reserva de par y lo que es más curioso y llamativo, manteniendo muy bajo el valor del consumo específico. Entonces el caballo vapor vale lo mismo producirlo a cualquier ritmo. Sin embargo, siguen estando los otros factores, como es la distancia que hay entre un par motor nominal, cerca del cual se trabaja, y un par motor máximo. Hay una diferencia en régimen. Esa diferencia en régimen, cuando mayor es, tiene una relación directa con lo que llamamos elasticidad. ¿Sí? Entonces, nosotros dividimos las velocidades de trabajo en 3 grupos. ¿Basados en qué criterio? Vamos a llamar marchas lentas, en las que nunca la potencia máxima de tracción se va a dar. ¿Por qué razón? Por exceso de patinamiento. ¿Se cumple esto en todos los tractores? Sí, en todos los tractores de rueda. Eventualmente un tractor con oruga, no. A veces los tractores de oruga, inclusive las orugas de goma, digamos, las metálicas, tienen en las marchas más lentas su mayor capacidad de tracción, porque el coeficiente de tracción, que es el indicador que veremos, nos habla de qué porcentaje del peso puedo yo pensar tener como esfuerzo de tracción, su componente horizontal. Eso en los tractores de oruga a veces llega a la unidad y a veces la supera. Es decir, un tractor de oruga funcionando, claro, lentamente, como es un limitante, puede llegar a ser más tracción que su propio peso. Es lo que alguno en la escuela nos enseñó seguro. ¿Viste la hormiguita? Qué grande la hormiguita. La hormiguita lleva como carga más peso que el cuerpo propio, ¿no? Gran ejemplo de trabajadora hormiguita, esclava pobrecita. Pero esto es algo parecido. Un tractor de oruga podía llegar a tirar algo más de su propio peso, mientras que un tractor de rueda nunca va a tener la potencia máxima, nunca va a llegar a expresar toda la potencia del motor en la barra de tiro, en las marchas lentas, porque el patinamiento será tanto que no podrá ser. Punto. Segundo, las marchas de trabajo, vamos a llamarlas aquellas que ojalá, las marchas, las velocidades que usamos para trabajo, ¿y cuáles son? Entre 7 y 10 kilómetros por hora, o 6 y 9 si quieren. Yo en general digo, miren, los tractores, me juego para grabar algo. ¿A qué velocidad funcionan los tractores en el campo? Elijo una, 7 kilómetros por hora. Generalmente no, digo 7,2. ¿Y este loco por qué? Y porque 7,2 kilómetros por hora son 2 metros por segundo. Me queda cómodo para las cuentas. 2 metros por segundo. Esa es la velocidad que los tractores siembran, esa es la velocidad que los tractores pueden desplazar una picadora de forraje, esa es la velocidad que los tractores pueden pasar un subsolador. Muy por encima nos va a demandar mucha potencia, muy por debajo me va a sobrar la potencia, pero me va a faltar capacidad de trabajo, se me hace eterna la campaña. Un tractor hoy está funcionando en el campo a 7 kilómetros por hora. Un par por arriba, un par por abajo, para poner todo arriba. Ojalá ahí dentro esté la marcha de máxima eficiencia, porque a veces no lo está. Y tercero, la que llamamos marcha de transporte. Nunca me darán la potencia máxima. ¿Por qué? Porque cuando las marchas son de las más altas, empieza una de las pérdidas de llevar la potencia del motor a la tracción, la vamos a llamar autotransporte. El tractor es un automóvil pesado, es un automóvil que para llevarse a él mismo gasta un buen porcentaje de su potencia. ¿Por qué? Porque transitar un suelo blando es más pesado que transitar un suelo duro. ¿Sí? Cuando el tractor transita un suelo blando, que es la mayoría de las veces, si no, no es un suelo agrícola, sus ruedas se hunden y van como pechando tierra. Si ese nuevo esfuerzo que hago
yo pretendo hacerlo a mucha velocidad, esa fuerza, por el valor de velocidad de avance, me da una pérdida, me da una potencia traccional que tengo que descontarla. De cuanto más ligero eso se me ocurra ir de suelo blando, mucho más potencia estoy perdiendo en otro campo. Así que me quedé con las marchas del medio y dije, ojalá las marchas de trabajo contengan la marcha de la potencia máxima de tracción, porque muchas veces no ocurre. ¿Por qué? Porque el mercado tiene tractores tan livianos, y cuando digo livianos, digo 40 kilos por caballo, que son de diseño europeo, que son muy adecuados, acuérdense cuando hablamos de los equipos montados al principio, son muy adecuados para enganchar un equipo de labranza pesado en 3 puntos. Y si lo engancho en el 3 puntos, recordar, comienzo de estos módulos, recordar, enganchar en 3 puntos, implica que el eje de tracción va a recibir un 65%, bastante más de la mitad, del esfuerzo de tracción, va a ser soportado en forma normal, en forma vertical, por el eje de tracción. Es decir, es un tractor que al tener 3 puntos, cuanto más duro se ponga el suelo, cuanto más pesada sea la máquina, más pesado se vuelve el eje motriz. A ellos les viene bien entonces un tractor muy liviano, 40 kilos por caballo, pero que a la hora de trabajar capaz que son 60 kilos por caballo, por este incremento de la carga dinámica del eje motriz. Entonces el europeo tiene un diseño fantástico, lo usa mucho en la ruta, transporta hasta el grano cosechado con tractores por la ruta. Hay tractores europeos que funcionan a 60 km por hora, otros a 50 km por hora, de modo que les viene bien un tractor que tenga una relación peso-potencia que más vale parece una camioneta que no un tractor. Pero ¿qué pasa a la hora de altos esfuerzos de tiro? Sería malísimo un tractor tan liviano. Solo podía hacer el 0,4, el 40% de su peso total, ya lo veremos más adelante, como un coeficiente de tracción. Pero ¿qué pasa? Cuando está en el campo se vuelve pesado. ¿Qué pasa con ese diseño? Lo traemos a la Argentina, lo traemos a la chacra, en la chacra se hace soja trigo y otra cosa. Yo diría, y no existe en el país un equipo de tracción que se ha montado. Un equipo, una máquina agrícola que se ha montado para la chacra. Son todas de tracción libre. Son todas de arrastre. Se enganchan todas en la barra de tiro y no en el 3 puntos. ¿Cuál era el porcentaje que yo puedo adueñarme, apropiarme, quedarme gratuitamente del esfuerzo de tiro en una máquina de arrastre o tracción libre? En el mejor de los casos, la cuarta parte, el 25%. Nunca un tractor de 40 kilos por caballo va a llegar a 60. Llegará a 45, a 50, y sigue siendo un tractor liviano. Entonces, ¿qué pasa? Ese tractor, por la relación peso-potencia que tiene, la marcha de mayor eficiencia atractiva, o sea, la que me da la máxima potencia en la barra de tiro, ese tractor de esa relación peso-potencia está en el orden de más de 12 y hasta 13 kilómetros por hora. ¿Hay labores agrícolas a esa velocidad? Ninguna. Salvo desenganchar la máquina y buscar la partera cuando la patrona está pariendo. Después no hay. No hay una marcha agrícola de 13 kilómetros por hora, porque así yo pudiera desplazarme seguramente y esté sembrando, que es la gran máquina, el mayor esfuerzo de tiro de nuestra agricultura actual modal de siembra directa. No se olviden que yo jamás llevaría esa velocidad a una máquina que vale bastante más que el tractor. Trataría en todo caso de romper antes del tractor, pero era una máquina que a veces vale todo. Fenómeno actual de lo que es el precio de la maquinaria agrícola, de modo que un tractor que anda a 13 kilómetros por hora para transmitir su máxima potencia en la barra de tiro, es un tractor que jamás nunca podrán ustedes formar un conjunto para que sea eficiente. Siempre estarán por debajo de una máxima eficiencia. Atención con el tema, que es una paradoja que hemos citado ya un par de veces en esta clase. Vamos a hacer otro corte y vamos en el último módulo, espero que sí, a
pegar una revisión a esto que hoy se llama CVT, CV corta T, Continuously Variable Transmission, acrónimo que viene del inglés, y que está presente en una buena parte de la oferta de tractores. Vamos a tratar de desarrollarla entonces en el próximo módulo.